minutos tendremos por acá entonces a Karen Méndez y a Marco Teruggi. Bueno, nos adelantamos un poco en el horario, eso es algo realmente inusual en espacios como este, pero por respeto a la audiencia, a todos los que tenemos acá que están interesados, y bueno, también sabiendo que se nos incorporarán más personas a lo largo del panel, pues yo invitaría entonces a comenzar. ¿Les parece bien? Señora Agos. ¿Sí? Sí, un momento nada más, pero bueno, nada. Se nos incorporan y así hacemos, yo creo, un poquito más de espacio para el debate, para la conversación. Perfecto. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Señor Lupi. ¿Nos hace el placer? Si Mal está lista con las imágenes, sí. Sí, me dicen que sí, por ahí arriba. Ya, perfecto. Entonces, acá lo dejamos con Bruna Lupi. Los pasos. Entonces, buenas tardes. Aquí atrás de mí ustedes pueden ver el tema que vamos a debatir hoy. Y antes de empezar tengo que presentarme también porque ustedes puedan entender por qué estoy hablando de este tema. Yo soy un director de cine, documentales, y estoy graduado en Arte y Ciencia Escénica en Roma y después vino aquí a Cuba para especializarme en dramaturgia y dirección del actor. Y con mi esposa, que usted puede ver ahí, hicimos dos años atrás una guía de viaje, que es la primera guía de viaje para niños. Bueno, hicimos una de Finlandia y esta aquí que es de Cuba. ¿Y por qué? Hay muchos lugares que tienen paisajes lindos, pero decidimos de empezar de este lugar aquí, de nuestra querida Cuba, porque es un país que en su historia siempre puso los niños y las niñas y las infancias al centro de tantas decisiones políticas, culturales, sociales, educativas y deportivas. Y tuve la posibilidad de venir acá cuando se murió el comandante Fidel. Yo con mi esposa, yo me monté en un avión con ella y llegamos aquí en Cuba para contar con un documental estos días tan fuertes. Y me acuerdo los niños de las escuelas, ustedes se recuerdan, los niños que estaban ahí parados al lado de la calle, gritando, yo soy Fidel, yo soy Fidel. Y yo pienso que cuando un país tiene una generación tan revolucionaria, este pueblo sí es invencible. Y todavía sigo pensando en esto. Y por esta razón hablaremos hoy de muchas cosas, bueno, de contenido infantiles, de sus características, temas críticos, conciencia, pero sobre todo vamos a hablar de futuro.
Cuando hablamos de contenidos digitales, hablamos de videos, de aplicaciones, de videojuegos, de dibujos animados, de música y, claro, de videos musicales. Y los contenidos digitales tenemos que pensar que tienen un efecto inmediato y un efecto en el tiempo. Algunos tienen ese efecto inmediato y también en largo plazo. ¿Y qué pasa? Tienes mensajes que son explícitos y otros que son ocultos. Y la capacidad de desfrasamiento depende de la procedencia cultural, de la alfabetización digital y sobre todo también de la edad. Hoy nos concentraremos en los niños y las niñas como receptores de los mensajes transmitidos por los contenidos digitales. Hablamos de niños desde los 6 hasta los 12 años y de infancia, por ejemplo, desde los 0 hasta los 6 años. Y en este periodo de la vida, los niños tienen un cerebro que está muy receptivo y tienes muy pocos filtros. ¿Y qué pasa? Que los datos almacenados en este periodo están tenazmente anclados a nuestra memoria y se convierten en parte integral de nuestro ser. Y entonces, en los contenidos encontramos informaciones muy importantes. Tenemos informaciones alrededor de las dinámicas de poder, de las relaciones personales, de las emociones, de los comportamientos, de la fisicidad, de la sexualidad. Y son temas muy importantes. Y nosotros, los creadores de contenidos para niños y niñas, hoy nos contribuimos a la construcción de la sociedad de mañana. Porque los temas tratados son tan importantes que van a ser central en el futuro de nuestras sociedades, que estarán habitadas desde los niños de hoy. Y según las elecciones que nosotros vamos a hacer, los posibles resultados pueden ser muy, muy diferentes. Pueden ser sociedades acríticas, pasivas, dedicadas al consumo sin sentido, o a lo mejor sociedades vivas, dinámicas, colaborativas, capaces de elegir. Comunidades solidarias, sino comunidades individualistas, comunidades enriquecidas por las diferencias o comunidades cerradas, uniformadas y racistas, como la que ahora se está tratando de construir en mi país, Italia. A menudo los creadores de contenido son inducidos, pagados por el mercado, ustedes saben, a operar ciertas selecciones en lugar de otras. Y los algoritmos de búsqueda de que hemos hablado hoy premian algunas y penalizan otras. ¿Y qué pasa? Que al final los niños siempre hacen clic en los mismos contenidos, porque las visualizaciones que los videos obtienen están impulsadas muchas veces por las promociones, y los creadores de contenido tienen en cuenta lo que tiene más éxitos y luego lo imitan con la esperanza que otros niños hagan clic. Y cuando lo hacen, el algoritmo, ustedes saben, registra la elección y recomienda el contenido a otros niños. ¿Y qué pasa? Aquí es donde, al imponerse sobre la construcción del pensamiento racional y emocional de nuestros niños, interviene de manera contundente el mercado neoliberal. Bueno, el mercado es necesario. Yo trabajo con los contenidos digitales, pero necesitamos, al lado de un mercado de producción de contenidos, necesitamos tener un pacto educativo digital. Un pacto educativo y algunos valores compartidos entre nosotros, los creadores. Bueno, que no somos pedagogos, entonces sí necesitamos también los pedagogos que nos ayuden. Necesitamos, bueno, los gobiernos y los medios de comunicaciones. Y necesitamos las comunidades. Necesitamos entrar en contacto con las comunidades porque son ellas que están alrededor de los niños cuando disfrutan un contenido. Y los padres juegan un papel importante en el desarrollo de la conciencia crítica de nuestros niños. Hemos hablado muchas veces hoy de
las falsas noticias. Se vuelve así tan fundamental estar cerca de los niños y las niñas y hacerles preguntas sobre los contenidos. Porque desde una edad temprana sentamos las bases para desarrollar las capacidades de defensa contra las falsas noticias. Tenemos que reducir la velocidad y inducir los niños y las niñas a participar activamente en las informaciones en lugar de recibirla pasivamente. Tenemos que hacerle preguntas, como por ejemplo, aquí puse algunas preguntas, pueden ser más. ¿Quién son estas personas que están hablando? ¿Qué motivaciones tienes? ¿Están tratando de venderte algo? ¿Y están tratando de hacerte reír? Y sobre todo, ¿por qué publican lo que publican? Ahora, valores compartidos y un pacto educativo digital son necesarios para crear contenidos atractivos. Atractivos, bueno, sí, diversificados, de calidad, accesible, clasificados por edad. Pero cuando hablamos de calidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de calidad, bueno, hay algunas investigaciones que han examinado las condiciones óptimas para que los niños puedan aprender a través del uso de los medios y han llegado a identificar una serie de características que distinguen los contenidos multimediales digitales de calidad de lo demás. Bueno, ¿cuál característica pueden tener? Importante que estimulen el compromiso, que propongan diversidades y no estereotipos, contenidos que pueden involucrar activamente, que favorecen la interacción social y puede ser también contenido de aprendizajes, que tiene que ser disfrutado dentro de un tiempo preestablecido y claramente junto a otros tipos de contenidos no digital. El compromiso. Cuando hablamos de compromiso, hablamos de la necesidad de poner los niños en actividades digitales sin distracciones que puedan producir mera excitaciones. Y los compromisos pueden ser diferentes, por esto necesitamos un esquema de valores compartidos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, es un videojuego que se llama Alba y tiene un compromiso muy sencillo, que es salvar la isla y salvar la naturaleza. Así es donde un videojuego se vuelve divertido y también es una forma de proponer algunos valores a los niños y las niñas. Tienes que involucrar activamente en lugar de ser vivido pasivamente, invitar a la acción y, ¿por qué no?, estimular la capacidad de narración. Y también favorecer, ¿por qué no?, la interacción social y el movimiento. Ustedes pueden pensar que bueno es cuando los niños se ponen alrededor de una pantalla multitáctil y juegan juntos, luego de estar solito enfrente a un televisor. El aprendizaje. Los contenidos digitales hoy pueden desempeñar un papel de alfabetización y aprendizaje, especialmente en los lugares del mundo donde el acceso a la educación es dificultado por distancia o situaciones socioeconómicas críticas. Y tienes que proponer diversidad. Antes de terminar mi presentación, me voy a parar un momentito en los estereotipos de género, de rango social y de afirmación personal que encontramos en los contenidos digitales para los niños. Tengo aquí algunos ejemplos, porque también incluso dibujos animados que se proponen como educativos, como por ejemplo Inside Out 2, con también un equipo de psicólogos involucrado en el proyecto, cuentan las emociones de manera más que estereotipada. Es algo muy difícil, muy sutil, pero es muy importante. Por ejemplo, tenemos un personaje que es Alegría, que es una mujer de éxito, que siempre está bien vestida, bien peinada. Después tenemos Tristeza, que es regordeta y torpe. Ira, claro, es macho y musculoso. Y Miedo, que es delgaducho y desfavorecido. Bueno,
¿qué aprenden los niños? ¿Qué asimilan? Que si eres regordeta y torpe, no tienes los requisitos para ser feliz, y que si eres bella, delgada, no puedes estar triste, o que si eres delgado no puedes ser un líder, que si eres musculoso no puedes tener miedo. Esto sí son las cosas que los niños van a tomar sin saberlo de un dibujito animado que están viendo allí por la tele en la mañana. Para vencer los estereotipos es necesario diversificar las historias y los roles, contar mujeres capaces de mejorar el mundo sin ser, por ejemplo, bellas princesas, héroes que no son conquistadores sino pacificadores, y chicos que puedan enamorarse de otros chicos. Hay más ejemplos. No me voy a fijar ahora en estos ejemplos porque no tenemos mucho tiempo, pero sí, con quien está interesado se puede profundizar más. Pero llegó el momento de contar historias donde los pueblos se puedan unir y luchar junto a su compañero para liberarse del opresor. Se puede hacer muchas cosas. El trabajo es complejo y además de los estereotipos, ustedes saben cómo los videos comerciales cuentan una realidad que está incompatible con nuestra visión del ser humano y nos están invadiendo, nos están ganando, es decir, nos están robando el futuro. No podemos competir en cantidad, pero sí en calidad. Podemos ser capaces de hacerla atractiva, favoreciendo su difusión a través de la plataforma y app de código abierto, de derechos de autor libre con fines educativos. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. Es decir, que es de lo contrario, dentro de 10 años, no tendremos sociedades ricas en valores, sino tendremos, a lo mejor no tendremos ninguna sociedad. Solo individuo uniformado, incapaz de colaborar, de valorar las diferencias, la solidaridad y la justicia social. Concepto que quedarán solo en los libros de historia, tal vez. Y concluyo. Tenemos que crear, porque siempre hablamos de crear colaboraciones en el tema de la economía, pero ahora llegó el momento de crear también un fondo económico destinado a la producción de contenido para los niños, si queremos salvar nuestro futuro, y hay que hacerlo ahora para que todas las demás reflexiones importantísimas de este diálogo no sean en vano. Un fondo económico internacional al que puedan contribuir gobiernos, medios de comunicación, organizaciones internacionales, asociaciones, y bueno, nosotros, los creadores de contenidos, que podemos participar con nuestra inteligencia y capacidad y buena voluntad. Patria es humanidad y patria son los niños y las niñas del mundo. Y si serán una generación rebelde o una generación uniformada, una generación capaz de derrotar al imperio, o se quedarán mudos, eso sí depende de nosotros. Contaba un revolucionario, poeta e escritor, algunos días atrás contaba la historia, un hombre llama a una niña en el futuro y le dice, ¿cómo tú estás? La niña le contesta, depende. ¿Y de qué depende? Le dice el hombre. De usted. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, se incorporan ya con nosotros por acá. Tenemos a la periodista venezolana Karen Méndez. Ha trabajado en medios como RT, como Sputnik. Es un placer tenerla acá con nosotros. Y también tenemos por acá entonces al sociólogo y cronista político Marco Teruggi. Desde Argentina nos llega. Conduce el podcast, adelante por favor, El Mundo en Crisis, y también el programa Macondo. Entonces,
continuamos con este tema. Qué maravilla estar hablando acá en Patria de alfabetización mediática y con un panel de lujo. Profesor Agos, si quiere hacer, ¿sí? ¿Me escuchan? Mi nombre es Arnold August, soy escritor y periodista de Canadá. Es un gran honor para mí para compartir con este panel unos minutos con ustedes. Como pueden ver, mi tema, mi ejemplo sobre el asunto de la guerra mediática y todo es el asunto de Palestina. Cuando vi el título de este panel, Educación y alfabetización mediática formando ciudadanos críticos en la era digital. Bueno, no estaba de acuerdo con esta segunda parte, porque me dije, cuando vi este, mira, los ciudadanos críticos en la era digital, ya existe en los acampamentos en Canadá, en los Estados Unidos. Existen, no necesitan nuestra formación. Nosotros, al contrario, podemos aprender de ellos. Desde 7 de octubre de 2018. Nosotros podemos aprender de ellos. Yo voy a darle unos ejemplos, cómo funciona en Canadá, en los Estados Unidos, con respecto a los encampamentos. Primero, la presión ideológica, política más importante contra nosotros en Canadá y Estados Unidos es la narrativa que todos nosotros que luchamos en favor de Palestina, contra Israel, contra Estados Unidos, somos antisemitas. Es muy fuerte, cada día. Entonces, ¿qué hicieron los ciudadanos críticos sin nuestra formación? Han hecho varios YouTube clips que demuestran de manera muy clara cómo los sionistas en Canadá y Estados Unidos utilizan la carta de víctima. Entonces, voy a darle un ejemplo. Por ejemplo, podemos ver en uno de estos clips una judía sionista fanática. Dice, ayúdame, estoy en peligro. Entonces podemos escuchar alrededor de ellos, los estudiantes dicen, pero no hay ningún peligro, puede seguir con su bandera de Israel, no hay ningún peligro para ustedes. Hay otro ejemplo, otro clip muy bueno. Una persona parece que está llamando a la policía o a la administración de la universidad. Ayúdame, soy judío. Ayúdame, estoy en peligro. No es verdad. Podemos escuchar a los estudiantes y decir, no hay nadie alrededor de ustedes. No hay ningún peligro. Entonces, hay varios de estos tipos de ejemplos. Yo quería dar otro ejemplo. Universidad McGill es mi alma mater. Terminó mis estudios en 68, 69. En McGill hubo un campamento muy importante, que fue muy popular, no solamente en McGill, pero en toda la ciudad de Montreal y las 4 universidades de Montreal. Entonces, la universidad, la administración, para presionar a los estudiantes, dijo que bueno, nosotros tenemos que liquidar, tenemos que terminar con este acampamento para el uso de la fuerza de policía, porque ese es McGill, Universidad McGill es privado. No tiene el derecho a hacer cualquier campamento en este lugar privado. ¿Qué hizo? Bueno, los originarios de Montreal
vinieron en el campus diciendo, no, 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 este territorio es del nuestro, robado por Canadá, como está haciendo contra los pueblos palestinos. Y nosotros, los originarios de Canadá, damos el derecho a los estudiantes a hacer este acampamento. Además, las madres, la Asociación de las Madres de los originarios, que si alguien conoce un poco la historia y la cultura de los originarios, tiene mucho, mucho peso. Y vino también en el campo, nosotros damos el derecho a los estudiantes a hacer este acampamento, es nuestro territorio. Hay varios otros ejemplos. Hay algo más reciente, yo no sé si usted tiene conocimiento. Cuando estuve estudiante en McGill, 68, hace mucho tiempo, para nosotros el modelo de lucha contra el imperialismo fue Universidad de Columbia en Nueva York. De nuevo es así. En Colombia empezó un movimiento masivo de encampamentos en todos los campos de América del Norte. Hace un rato, el Departamento de Inmigración de Donald Trump desapareció un líder palestino de este movimiento en Colombia. Es más o menos como lo que pasó después del golpe de Estado en Chile, 63, pero un poco menos violenta, pero en este tipo de desaparición, ¿qué pasó? Los ciudadanos críticos esperaban 2, 3, 4 días, una semana para conocer todos los hechos, averiguar y todo, ¿no? No mentira. Dentro de unos minutos, la noticia salió. Mohamed Khalil en todas las redes sociales, en unos minutos, unas horas, Instagram, Twitter, Facebook, cualquier cosa. Entonces, hasta el punto que los medios cooperativos tuvieron que tener en cuenta que hubo una desaparición que fue totalmente político a causa de sus ideas políticas. No hay ninguna otra razón. Entonces ahora estamos ahora en esta lucha para defender Mohamed, porque si este funciona con él, ¿quién sería la próxima persona? Próxima desaparición como estilo de golpe de Estado en Chile. Eso sigue siempre así. Yo pienso que lo que podemos aprender de los estudiantes y ciudadanos críticos es de trabajar con mucha rapidez, espontánea, aunque no tenga todas las fechas, al menos sabemos cuando algo no es justo y ya hay que pasar a todas las redes sociales. Y lo hicieron con éxito. Hace 1 o 2 minutos recibí en mi canal de WhatsApp que un youtuber estadounidense ha filmado y ha publicado el momento exacto, hace 2 o 3 días, en que los Houthis de Yemen han atacado una barca de guerra en el Mar Rojo. Entonces, ahora está en todos los lados. Entonces, también, por ejemplo, los ciudadanos críticos tienen una manera muy interesante para encontrar la desinformación en este ejemplo contra los Houthis. Un eslogan muy importante y muy popular es en inglés, Houthis, you make us proud, turn another ship around. En español es más o menos que Houthi, estamos orgullosos de ustedes, si puede derivar de nuevo otros barcos norteamericanos. Esos son los ciudadanos que están ahora en la lucha en favor de Palestina y también, yo puedo decir, también la lucha contra el imperialismo. Porque la lucha contra el imperialismo con respecto a Palestina es parte de la lucha contra Estados Unidos
y su política agresiva contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, contra China. Entonces, estoy muy orgulloso de esta tradición de los jóvenes y podemos aprender a mi mover de ellos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias también por estos acompañantes del día de hoy. Y bueno, a mi hija, que está ahí aprendiendo de a poco con el coloquio. Bueno, creo que no vengo a hablar que he descubierto el agua tibia. Creo que todo lo de la comunicación ya lo hemos hablado y discutido muchísimas veces, pero bueno, a veces vemos que están en riesgo nuestras democracias, nuestras vidas, principalmente por relatos. Cuando me dijeron a última hora para participar aquí, yo dije, bueno, ¿de qué podría hablar? Y bueno, voy a hablar de la experiencia de Venezuela. Yo trabajo en un medio de comunicación recientemente, bueno, muy jovencito, tiene apenas 3 años, recientemente lo cumplimos. Y nos hemos dado cuenta en el ejercicio periodístico que hemos pasado de la posverdad, esa que tanto hablamos, ¿no? Que es la distorsión de la realidad, que tenía como objetivo anular el razonamiento y apelar a las emociones. Hemos pasado al posrelato, que es ya un paso un poco más avanzado, que no solamente busca anular el raciocinio, sino también influir en la opinión de la gente. Vivimos en una sociedad hiperinformada, la gente está muy ocupada y necesita como contenidos cortos, digeribles, masticados y que le den algunos insumos, porque la gente quiere participar en la discusión pública, pero no quiere tener mucho tiempo para informarse. Y entonces nos planteamos ahora, tenemos ese desafío actualmente en el periodismo de no solamente qué decir, sino cómo decirlo, porque segundo a segundo tenemos que seducir al público con música, con efectos, con gráficos, con todo tipo de herramientas para que esa persona no se vaya y en 2 o 3 o máximo 4 minutos poderle decir la verdad sobre un acontecimiento que merece mucho más análisis. Pero el desafío está en esos 4 minutos que tenemos, ya incluso son 2. Creo que se ha cambiado el algoritmo de algunas redes sociales y ahora son 2 minutos. Entonces, la otra vez me comentaba un amigo, antes nos poníamos frente a la cámara, apuntábamos y disparábamos nuestras verdades. Ahora no hay tiempo de apuntar, ahora hay que disparar y punto, rápido, antes de que la persona se vaya. Y es muy difícil porque es muy difícil, es apasionante y es posible lograrlo, pero nos encontramos con una extrema derecha que ha cambiado también sus métodos. Ellos ya no solamente dicen una mentira, que es la posverdad, no esa tergiversación o esa distorsión de la realidad, sino que construyen un relato. Y ellos van presentando prácticamente una serie de televisión, pero lo vemos ellos van creando prácticamente microhistorias, pero que repiten de una forma constante con el paso del tiempo y eso le permite después tomar acciones políticas. Ya también hemos visto que no solamente trabajan de manera orquestada para repetir una mentira y convertirla en una verdad, ya no aplican solamente estas técnicas goebbelianas, sino que han mutado en su público. Ya no solamente, como tenemos, son dispositivos móviles, no le hablan a todos, sino que le hablan directamente a una persona. Aprovechan necesidades que puedan tener los pueblos para alimentar ahí el odio, la frustración, la ira, posicionar personajes buenos y malos como una historia. Ellos crean relatos, crean narrativas, crean historias. Y eso hace que se pierda el contexto. Pero cuando ese relato tiene mucho recorrido, hemos visto en el caso de Venezuela que pone en riesgo la vida de la gente. En el caso de Venezuela, ellos en este posrelato, en esta etapa de posrelato,
no se han quedado en la orquestación de medios de comunicación, sino que utilizan influencers mientras ellos repiten ese relato, esa construcción, esa historia que tiene como una apariencia creíble o lógica o coherente. Ellos utilizan también otras maneras de posicionar esa idea, ese relato con influencers, artistas. Hemos visto en el caso de Venezuela que ya ni siquiera le hablan al público venezolano porque están totalmente desacreditados en nuestra sociedad, sino que le hablan directamente a actores políticos en Estados Unidos que tienen capacidad de influencia y por eso ya no publican en nuestros países, sino que publican su información en medios de comunicación como el New York Post, que es uno de los que más lee Donald Trump y que ha hecho que él también, no sé si se coma o participe en esa narrativa, pero lo cierto es que lo está haciendo y además de eso se han dedicado a tumbar cuentas. Entonces, claro, ahora cualquier persona que rompa el relato de ellos corre el riesgo de de no tener una vía de comunicación en las redes sociales. En Venezuela el relato que más se ha impuesto, bueno, son varios, ¿no? Pero uno es haber hecho creerle al mundo que Venezuela, que el gobierno venezolano perseguía a una persona que tenía el derecho o el sueño de liberar a un país gobernado por un tirano y que cuando fue inhabilitada, bueno, esto era la barbarie y eso provocó que el gobierno de Estados Unidos amenazara y reimpusiera sanciones contra nuestro país que afectan a toda la ciudadanía. Uno de los videos que nosotros logramos que se circulara más, que tuviera mayor repercusión, fue precisamente cuando logramos romper ese relato de ellos y hacerle entender a la gente que hay otros puntos de vista. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, jamás la tendremos, pero sí es necesario ver la otra cara de la moneda. Y fue cuando presentamos un video en el que expusimos, bueno, las razones por las cuales la justicia venezolana había inhabilitado a esta señora y era nada más y nada menos porque había pedido un bloqueo económico contra nuestro país que le ha costado a la nación miles y millones de dólares en pérdidas y también por haber solicitado en reiteradas ocasiones una intervención militar contra nuestro país, cosas que en el relato de la extrema derecha no salía. Eso provocó, eso nos ha costado que nos hayan tumbado también por haber denunciado la vinculación de ellos con la USAID, que hayan tumbado nuestra cuenta en Twitter, pero también una larga lista de amenazas a la vida de los trabajadores de la agencia donde yo trabajo. Otro relato muy peligroso que se ha instalado de Venezuela, que seguramente ya lo habrán escuchado últimamente, es vincular al gobierno venezolano y a la migración venezolana con grupos criminales, uno conocido como el Tren de Aragua, y vemos que no hay ninguna evidencia. Nunca han presentado una sola prueba que vincula al presidente Nicolás Maduro o a la migración venezolana con estos grupos, pero se ha repetido tanto, se ha vendido la historia de una manera tan en microhistorias, hay tantos posicionamientos de artistas, de funcionarios de otros países, específicamente del actual gobierno chileno, que eso ha hecho que no solamente se genere xenofobia contra el pueblo venezolano, sino que el presidente Trump haya tomado decisiones como enviar a migrantes venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Y cuando hace poco en la rueda de prensa le preguntaron a la portavoz de la presidencia de Donald Trump que dónde estaban las pruebas que vinculaban a estos migrantes con el Tren de Aragua, ella decía, bueno, que no tenían esas evidencias. Entonces eso es lo que estamos viendo con suma preocupación. También lo vemos con el gobierno de Guyana, que lamentablemente parece que están utilizando para provocar una guerra tercerizada, una guerra proxy contra nuestro país, y son relatos que le están haciendo daño a nuestras democracias y, como les digo, ponen en riesgo también la vida de los ciudadanos de nuestros países. Estos mismos relatos lo hemos visto, como lo dice Arnold, con el tema de Palestina. Se creó una neurosis internacional diciendo, no, todo comenzó el 7 de octubre, cuando Hamás hizo ese operativo. Y uno decía, pero ya va, hay mucha historia detrás, hay muchas razones que llevaron a esta causa, a esta acción. La quiera justificar o no la quiera justificar, pero existen las razones, existen los antecedentes y hay una histeria colectiva
para justificar cualquier masacre, un exterminio, una limpieza étnica contra un pueblo por una acción. Entonces es cuando tú te das cuenta que ya se pasó de la posverdad al posrelato, que es extremadamente peligroso. Y efectivamente la censura, el arresto a personas que participan, que denuncian, que muestran la otra cara de la historia, les cuesta bastante todo esto. En Argentina lo vemos con Milei, efectivamente, es un posrelato dirigido a unos jóvenes para que secunden y aplaudan cualquier acción que se toma. En el caso de Cuba también vemos que hay gente que dice, bueno, todo lo que pasa es culpa de un gobierno, cuando tú le dices, pero ¿cómo va a ser culpa de un gobierno si aquí está el vecino metido en tu casa? Mientras el vecino meta sus narices en tu casa, pues evidentemente que hay más actores en esta historia que tú no puedes culpar solamente a un gobierno, pero ellos aprovechan las necesidades para exacerbar para anular precisamente el raciocinio. Entonces, ¿cuál es la apuesta de nosotros en Venezuela News? Que les digo, no estamos inventando ni descubriendo el agua tibia, es poder utilizar las mismas herramientas que utilizan ellos para poderle dar a la gente, aunque sea algo, una o dos ideas. A veces en un video de 4 o 2 minutos no podemos contar toda la historia, pero por lo menos sí instalar en ese video muy corto una o dos ideas que le permita a la gente tener un argumento para enfrentar y posicionarse frente a una discusión pública. Así que, pero también, así como apostamos a todas las redes sociales, que creo que es a lo que nos quieren llevar, en Venezuela News y en Venezuela en su conjunto como país hemos entendido que hay que recuperar el espacio también de los medios tradicionales, porque en las redes sociales estamos en manos de ellos. Y por eso hemos apostado por, bueno, fortalecer, recuperar medios convencionales como la radio principalmente, y también la revista, que siempre será un documento que podrás tener en tu casa para contrarrestar cualquier dato, cualquier historia, cualquier información que se requiera. Así que bueno, esta es nuestra humilde experiencia, nuestro humilde aporte en este coloquio, y creo que el reto que tenemos por delante es que de estos encuentros podamos sacar una hoja de ruta concreta que nos permita realmente trabajar de manera orquestada y poder realmente ser un frente ante esa arremetida mediática y política que viene desde los grandes poderosos del mundo contra nuestros países. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, me toca cerrar este panel, así que como siempre cuando se dicen un montón de cosas y cosas inteligentes antes, uno se pregunta qué decir, pero se me ocurría aportar un par de elementos a este debate o a esta mesa que finalmente nos propone la pregunta de cómo formar ciudadanos críticos en la era digital, y pensar la pregunta en la evolución de la época, porque tal vez lo que está pasando es que la época acelera muy rápidamente y lo que eran respuestas hace unos años hoy resultan tal vez insuficientes. ¿Y por qué digo esto? Porque bien decía Karen cómo se estructuran narrativas, cómo se construyen matrices de opinión, cómo se construyen verdades falsas o simplemente mentiras o posverdades. Y eso nos habíamos acostumbrado y se habían diseñado una serie de dispositivos para desentrañarlo, para denunciarlo, para reconocerlo, pero sobre todo en época, por ejemplo, de campañas electorales. Si acá siguen las campañas electorales en América Latina, es una fábrica de mentiras constantes, ¿no? Cualquier candidatura con algún tinte de progresismo va a venir a expropiar y es un comunista empedernido, y van a entrar olas de migrantes, y hay una serie como de arquitecturas de construcción de grandes miedos en las campañas electorales. Y eso va en todas las campañas electorales, y de hecho en general no es tan original, aunque no por eso no sea efectivo. ¿Por qué? Porque algo que se aplica en un país con cierto éxito, muchas veces, o casi siempre, o incluso siempre, en el país de al lado no es tan necesariamente un grado de alerta, de alfabetización, utilizando esta palabra, para detectarlo, reconocerlo. Entonces se aplican dispositivos parecidos en una campaña contra Pedro Castillo en Perú, contra Gustavo Petro en Colombia o contra la Constitución en Chile. Y si uno ve las matrices, en general,
son muy parecidas y hay ahí tanques de pensamiento, articulaciones de redes sociales, muchas cuentas financiadas, un conjunto de influencers. Y eso lo conocíamos y hemos aprendido a detectarlo. Hay compañeros y compañeras especializadas en detectar esa arquitectura. Y también lo habíamos visto y lo hemos enfrentado en momentos de crisis. Pienso en los golpes de Estado, fallidos o no fallidos, porque en América Latina hay una crónica lógica de intentos de golpe de Estado. A veces ni siquiera para sacar a un presidente de la presidencia, sino para impedir que consuma su victoria en las urnas. Pienso en lo que fue, vuelvo con Perú, o pienso en lo que fue en Guatemala con Bernardo Arévalo hace muy poco. Y ahí se ha instalado una lógica de crisis donde la crisis para desestabilizar la democracia o un resultado electoral o un presidente electo tiene una dimensión fundamental en la comunicación. Desde ahí se construye, se disputa, se moviliza, pasiones tristes, gentes en la calle, movimientos golpistas que por obvias razones se presentan como democráticos y restauradores de la libertad. Y quiero decir, eso de alguna manera son las formas ya habituales que hemos conocido y que en América Latina son muy potentes, y si uno las rastrea en cómo fueron naciendo, se va a dar cuenta que tienen cerca de 20 años más o menos. Hay un libro que, si lo pueden leer, no es una revelación, pero sirve para graficar alguna cosa, que se llama Los Ingenieros del Caos, que es justamente sobre cómo operan estos personajes, cuya capacidad reside en generar una serie de campañas y de agudización de las pasiones más confrontativas, resentivas, etcétera, que dan lugar, por ejemplo, a estos grandes liderazgos de extrema derecha como estamos acostumbrados. Eso sería lo que más o menos conocíamos. Ahora, si uno ve la fotografía ahora, estamos en otra situación y se plantearía la pregunta de cómo hacer una educación digital en un momento donde ya se ha desinhibido todo tipo de límite, todo tipo de palabra, y ya no son solamente mecanismos a través de redes sociales o cuentas anónimas o esta suerte de caminito de la página desconocida que termina desembocando en la agencia, sino que son los mismos presidentes los que hacen campañas y dicen noticias falsas de forma abierta. Y creo que eso ha sido tal vez el cambio más grande que hemos visto en este último tiempo, y quiero para esto traer dos ejemplos que estamos viendo en este preciso momento en Argentina y en Estados Unidos. En Argentina, voy al caso, el miércoles pasado, no sé si vieron, hubo una gran represión, hubo una movilización de jubilados, jubiladas, hinchas de fútbol, y como era predecible, y yo diría como esperable, y de alguna manera es lógico que el gobierno lo haga, el gobierno dijo no eran jubilados, eran barras bravas, y como son barras bravas, por ende, está legitimado reprimirlos, ¿no? Eso es la matriz que se construye. Si son jubilados y jubiladas, es difícil decir que es válido pegarle a tu abuelo o a tu abuela, pero decirle que le pegas a un barra brava, bueno, eso sí puede ser. Hasta ahí, digamos, la lógica de construcción de matrices de opinión. Pero pasó un hecho que fue que a un fotógrafo, que se llama Pablo Grillo, le dispararon una bomba lacrimógena directamente a la cabeza. No sé si vieron la imagen, es muy impactante, está de cuclillas sacando una foto, le entra una bomba lacrimógena, le abre un pedazo literalmente de cabeza, está ahora internado. Y se vio muy claramente el disparo que iba desde el policía hasta la cabeza del fotógrafo. Sale la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a decir, bueno, no, en realidad lo que pasó es que la bomba lacrimógena primero rebotó en el piso, después impactó sobre otro objeto y ese otro objeto le terminó pegando al fotógrafo. Bueno, por lo menos impactante. Por si fuera poco, ayer salió, dijo, no, la bomba lacrimógena rebotó una vez, rebotó dos veces, rebotó sobre otra cosa que finalmente le pegó al fotógrafo. Claro, ahí uno se pregunta, entonces, ¿cuál es el dispositivo? Si no es una cuenta anónima, si no es una lógica de avalancha de noticias falsas, sino que es el propio gobierno que sale, pone la cara y dice abiertamente una mentira. Y ahí hubo un trabajo de investigación, centralmente una revista que se llama Revista Crisis, que reconstruyó cómo fue el disparo, que además no es tan difícil reconocerlo, que se ve al policía que apunta, que dispara, y la bomba va en línea recta hacia abajo y golpea sobre el fotógrafo. Y ahí, claro, uno tiene que reivindicar el trabajo de la investigación, que es una reconstrucción, en este caso colectiva, para conseguir todas las imágenes y dar cuenta de cómo es que un policía intentó asesinar a un fotógrafo, y a su vez las formas de comunicar eso y convencer con eso, porque es un
una explicación contra otra explicación, o una verdad contra una mentira. Pero quien recibe eso se encuentra a dos matrices totalmente diferentes. Porque por un lado hay un policía que se lo puede imputar de intento de asesinato, y por otro lado la ministra dice, no, este hizo todo lo que había que hacer bien, porque finalmente aquí nadie se ha equivocado. Entonces, esa es la dimensión en la cual estamos ahora, donde los gobiernos, o por lo menos una familia política de gobiernos o corriente de gobiernos, directamente construyen la mentira como forma de gobernanza. O vean una conferencia de Milei cuando habla de economía y se van a dar cuenta que es la lógica permanente en la cual se mueve. Y retomo un caso que decía Karen, que tiene que ver con la deportación que hubo el sábado en la tarde de 263, creo, venezolanos a El Salvador. Porque los deportan, apelan a la ley de enemigos internos, que es justo después de la independencia de Estados Unidos, que se había usado 3 veces en Estados Unidos, y con esa ley los deportan en caliente y no tienen derecho ni a abogados, ni a cargos, ni a defensa, simplemente los montan en el avión y los tiran en El Salvador, donde Nayib Bukele los encierra, video mediante, donde se los ve con las cadenas, cortándole el pelo, siendo encerrados como una suerte de acting punitivista muy potente en redes sociales, y ya directamente Trump los declaró como culpables. Y no hay listado de quiénes son, no se sabe, están los testimonios de los primeros familiares que dicen, pero este es mi primo, no tiene nada que ver con el Tren de Aragua, e incluso empiezan a aparecer algunas declaraciones de funcionarios que dicen, bueno, en realidad de los 260 habría unos 150 que tal vez sí son y unos 100 que no. Pero igual los mandaron al voleo, todos al avión, a un pozo en esa cárcel de máxima seguridad de Ecuador, que Ecuador además es un agujero negro, porque está la cárcel modelo, que es la SECOT, y después hay otras cárceles donde no se sabe nada. Y hay otra vez un presidente, en este caso Trump, ni más ni menos, declara que son culpables, porque son enemigos públicos internos, porque son venezolanos y como tal ya van a pasar, no sé si el resto de su vida, pero por lo menos mucho tiempo en El Salvador. Entonces yo creo que por eso la pregunta es cómo se hace para formar, alfabetizarnos a nosotros y nosotras mismas en la evolución de lo que está pasando. Y si uno a esto le agregara, por ejemplo, la potencia que tiene el uso de la inteligencia artificial para construir, sobre todo en momentos de crisis, imágenes de alto impacto que puedan conformarse en verdades en esos momentos, estamos en una situación muy delicada. Yo pensaba en lo que decía el compañero recién, que hablaba de un pacto, ¿no? Un pacto de cómo se puede, digamos, ponernos de acuerdo con eso. La pregunta es cómo se hace un pacto hoy cuando hay una serie de corrientes políticas, de gobiernos, de presidentes, de estrategas, de comunicación, cuyo pacto es totalmente el contrario, que es romper todo lo que pueda ser roto y todas las formas son varias con tal de alcanzar los objetivos. Y ahí la pregunta es cómo movernos en ese ecosistema. Y voy cerrando. Porque creo que hay una dimensión del desafío que tiene que ver con combatir eso, con la investigación periodística, con la investigación política. Otra que tiene que ver con cómo presentar eso, que es lo que decía Karen, en poco tiempo para que sea convincente. Es decir, las formas, también los vehículos, a través de qué redes sociales, a través de qué plataformas, para dar una disputa que sabemos que se va a acelerar. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una época donde las tendencias están yendo cada vez más rápidos. Las tendencias a la agudización del gran conflicto geopolítico, las tendencias a la radicalización de la ultraderecha, y creo que estamos viviendo laboratorios, y creo que el caso de Argentina es paradigmático como tubo de ensayo, donde estamos metidos 47 millones de personas, en un país mediano con una serie de resistencias, y por eso es un laboratorio tan importante para ellos, y porque hay una aceleración de la tecnología también. Todo eso da una suerte de combo muy potente, en el cual estamos inmersos y va a seguir acelerando. Tal vez, si el año que viene nos encontramos acá de nuevo, las respuestas a cómo enfrentar esto, cómo formar un proceso de alfabetización en permanente evolución sean otras, porque va a haber todavía más preguntas ante las cuales interrogarnos. Así que bueno, por lo pronto, qué bueno que esté este espacio para poder hacerse las preguntas, compartir las experiencias y, por qué no, encontrar algunas soluciones y respuestas. Muchas gracias. Bueno, hablando de preguntas y respuestas, si alguien tiene alguna, tenemos poquito tiempo, pero bueno, si alguien se lanza a partir de todo lo que nos han dejado acá en el tapete de nuestros panelistas. Allá. Una por allá, otra.
Araceli, que la tendremos mañana en el taller de IA, así que ya le hacemos tráiler. Hola, buenas tardes, muchas gracias por las intervenciones. Era una pregunta para Bruno, que habló un poco de licencias libres para los contenidos educativos y ese tipo de cosas. Y yo vengo pensando en la posibilidad de, así como el software libre también, uno lo entiende como que el conocimiento es algo público, tiene que ser de dominio público, y entonces uno puede apropiarse de los distintos software y reelaborarlos y generar nuevos software. Pienso, digamos, que se podría imaginar algún modelo también para las producciones culturales, ¿no? Como hay ahora ya licencias Creative Commons, digamos, donde nosotros estamos pensando que no son las empresas, corporaciones las que tienen que producir los materiales para nuestros niños, porque les embeben valores que no son los que nosotros queremos fomentar. Si nosotros tenemos fondos públicos que promueven eso, vamos, o sea, ¿por qué no esos contenidos sean libres y que además pueda, digamos, promoverse el desarrollo de nuevas, de nuevas producciones, digamos, a partir de eso, ¿no? Digo, como que ir pensando también en un modelo que por supuesto, digamos, hay que pensar en cómo se financia el trabajo de la gente que produce, ¿no? Así como la gente que desarrolla software, pero a la vez, digamos, pensar en compartir también los productos culturales, ¿no? Que circulen libremente, ¿no? Entonces, bueno, pensaba ahí en si vos lo pensabas como una restricción o si como algo que empieza a abrir una puerta, digamos, en función bueno, de eso, de poder compartir, digamos, los materiales educativos. ¿Hacemos una ronda? ¿Alguien más por acá? ¿Desea hacer alguna pregunta? Bueno, los dejo pensando y le doy el micro mientras a Bruno para que responda. Y, no, bueno, cuando yo hablaba de copyright libre, sí estaba pensando como una posibilidad que tenemos que disfrutar. Y cuando hablamos del universo de los copyright libres, estamos hablando de una posibilidad única y que también se puede diversificar. Cuando hablamos de Creative Commons, hablamos de varias posibilidades que tenemos nosotros los creadores de darle a nuestros contenidos una difusión libre, por ejemplo, limitada al ámbito cultural y educativo. Y sí se necesitan fondos económicos, porque a veces yo también para los niños que están en mi casa, al lado de mi casa, me gustaría producir un contenido para ellos, pero tengo también que hacer otros trabajos para darle comida. Entonces, ¿le voy a dar pan o le voy a dar un contenido digital de calidad? Es complicado y no siempre se puede tener las dos cosas juntas. Entonces, sí se necesitan fondos económicos. Y bueno, el pacto educativo no se puede hacer entre todo el mundo porque tenemos diferentes visiones de la humanidad. Pero hay gobiernos que están tratando de unirse y de compartir valores, estrategias comunicativas. Y dentro de estas estrategias comunicativas tenemos que pensar en algo específico para los niños y las niñas, que serán los habitantes del futuro de nuestra sociedad. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Un momento, espérate, porque no se escucha. No, estaba queriendo saber en qué para entrar y poder ver. Venezuela News, ya que me diste micrófono. Aquí hay un sitio creado por el Ministerio de Educación que se llama Cuba Educa, que tiene contenido muy interesante. Hace rato no lo visito porque ya mi hija es bien grande, ya no necesita esos contenidos que son creados para la educación, para la gente los niños que están en la escuela primaria, secundaria. Pero bueno, ahí puede ser algún enlace que se pueda
promover o fomentar, no sé, se me ocurre decir una cosa como esa. Mira qué linda. Una pregunta entonces por acá. En el caso, buenas tardes. En el caso de Venezuela, Venezuela se ha convertido para los cubanos en una academia de comunicación, un proyecto iniciado por el comandante Chávez y puesto en desarrollo por el presidente actual Nicolás Maduro. ¿Cuál ha sido la experiencia de ese sistema comunicacional tan efectivo que abarca de las redes sociales, los medios de prensa y la población en situaciones reales? Ejemplo, el tema de la llamada a la revuelta hecha por la derecha en las últimas elecciones presidenciales. Bueno, te agradezco que nos veas tan bonito porque nosotros somos muy críticos con nuestro trabajo. Así que, bueno, Venezuela tiene 25 años de guerra mediática. Yo crecí, yo no, por eso te digo, la historia de Venezuela la tenemos, esta nueva generación hemos sido testigos, no nos las han costado, no nos las contó alguien, la hemos vivido y la hemos construido, ¿no? Tenemos 25 años en los que han pasado de mentira en mentira, en mentira, en mentira, desde el 11 de abril diciendo que el presidente había renunciado, llevaron una gente al centro de Caracas para que protestara contra el gobierno y resulta que habían colocado ahí francotiradores y los mataron. Y así hemos pasado toda la vida, estudiamos periodismo y seguimos viendo sus mentiras, nos graduamos y seguían mintiendo, nos estamos haciendo viejos y siguen mintiendo, entonces claro, es una vida dedicada a ellos. Lo que veo ahora es que ya no solamente mienten, sino que ya es más difícil contrarrestarlos porque ellos tienen una narrativa, es lo que decía Marco. ¿Cómo tú contrarrestas si yo te digo algo y sale una vocería que tiene un papel político importante en una sociedad y te dice todo lo contrario? Es la máxima confusión de la sociedad. Pero bueno, sí, creo que se ha hecho un gran trabajo en Venezuela, se tiene conciencia de la necesidad de que estamos en operaciones psicológicas, que es una guerra una guerra cognitiva, efectivamente. Y bueno, se han apostado todo, ¿no? A fortalecer los medios de comunicación públicos. Tenemos siempre nuestras fallas, por eso te digo, no tengo la receta ni porque trabajamos sobre la marcha. Se han creado nuevos medios de comunicación. Creo que el desafío ahora de nosotros es abandonar el panfleto y la propaganda, porque a veces queremos defender nuestras verdades y caemos en el panfleto y la propaganda y la gente lo rechaza, a las nuevas generaciones no les gusta eso. Entonces, claro, hay que apostar a la verdad, al argumento. La gente quiere participar en la discusión pública. Pero si yo le vengo ahora y le digo, bueno, gracias al comandante Nicolás Maduro por la creación de esta escuela, porque sin usted, claro, ya esa persona no me va a escuchar. Le sigo hablando al convencido. Entonces, como estamos viendo que ellos están mutando a su público, ellos ya no le están hablando a su gente, porque ya saben que el que tienen convencido lo tienen convencido, ellos están yendo hacia otro público, nosotros también tenemos que ir hacia otro público. Entonces tenemos que abandonar el panfleto sí o sí y ir hacia los argumentos, y argumentos en 2 minutos. Entonces, bueno, son ideas. Hay una cuenta muy famosa en España que es Actuality 2, algo así se llama. Y son puras muchachas jóvenes y ellas en 30 segundos te dicen, ta. Y pasa, tú ves ese video a las 7 de la mañana y son las 9 de la noche y tú te acuerdas de lo que te dijo ella. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros. ¿Por qué Nicolás Maduro no es del Tren de Aragua? Por esto. ¿Por qué tal? Entonces son 2 o 3 ideas que tenemos que instalar y todo lo demás lo vamos dosificando con otras cosas. Creo que ese es el reto. Y la apuesta más linda, creo yo, que ha tenido la revolución bolivariana es bajar la comunicación. Es el pueblo el que hable, el pueblo el que produce. Tenemos el desafío, sin duda, de ahora cómo generar todo ese contenido y sistematizarlo y después crear más contenidos con eso, pero el presidente ha puesto la tarea de territorializar, que cada territorio esté organizado y esa organización tiene que tener un medio de comunicación y ese medio de comunicación tiene, no medio de comunicación oficial, nuestros teléfonos, nuestros aparatos, el teléfono ahora es nuestro fusil, ¿sabes? Entonces, pero que ese fusil muestre, ¿no?, lo que se ha hecho. Creo que había experiencias muy lindas aquí en Cuba, creo que en la sierra, ¿no?
no me acuerdo el nombre ahorita, era un medio de comunicación comunitario, Televisión Serrana. Y nosotros aprendimos mucho de esa experiencia, que unos compañeros lo fueron a conocer y trajeron esa experiencia de Venezuela y nos sirvió mucho porque la Televisión Serrana efectivamente como que documentaba lo micro, el cultor popular de esta zona, el campesino de esta zona. Entonces, claro, esa es información que poco a poco hay que irla subiendo y que genere también una contraloría que instigue a nuestros funcionarios a que lo hagan mejor, a que interpelen. Bueno, es la democracia de abajo hacia arriba, ¿no? Y esa es en esa fase estamos ahora en Venezuela. Y efectivamente sí, el 28 y 29 de abril fue muy difícil, fue terrible, no te imaginas cuánto lloramos esos días. Porque, claro, eran las redes sociales diciendo maten chavistas, maten chavistas, maten chavistas, y nuestras cuentas inundadas de te vamos a matar, publicaban la cuenta de la dirección de tu casa. Yo una vez fui a hacer una transferencia en un lugar que es privado, que es una agencia de envío de remesas, y cuando llego a mi casa tenía la foto publicada con mis datos, con mi dirección, de lo que hice. Claro, es que fue terrible, y porque había una incitación a través de los medios públicos, de los medios, de las redes sociales, de identifica un chavista y mátalo, mata un chavista y haz patria, decían. Entonces, claro, y yo digo, ¿cómo se ha contrarrestado eso? Bueno, porque se logró que la base popular respondiera y bueno, y las autoridades, indudablemente, ¿no? Por eso es que nosotros nos decían, muestren las actas, y bueno, o garantizamos la vida de la gente o contamos las actas. Ellos querían distraernos, entonces, en vez de estar contando actas, estaríamos contando muertos. Afortunadamente el presidente se dio cuenta que era un relato el que nos estaban instalando, querían distraernos para que contáramos actas mientras nos mataban en la calle. Por eso el presidente garantizó la estabilidad y después dijo, cuando ese relato ya no tenía en riesgo la democracia, sino que ya era un tema internacional, dijo, bueno, ahora las que tengan dudas sobre las elecciones vayan al Tribunal Supremo de Justicia y lo resuelven ahí, ¿no? Como en cualquier país del mundo. Pero bueno, sí, creo que en Venezuela ha sido un aprender el día a día, y ahora está la apuesta de fortalecer los medios comunitarios, la base social, y que cada persona sea un comunicador y diga su verdad, y apostemos a disputar relatos, narrativas, verdades, historias y todo. Ok, muchas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas. Ahora sí, cerramos entonces el día de hoy. Los esperamos mañana a la misma hora. Por favor, nuestros invitados extranjeros diríjanse hacia la zona de tomar el bus. Pues como saben, tenemos otra actividad colateral en la tarde. Gracias.